¿Qué tal? El sistema fiscal de Estados Unidos a menudo se siente como un laberinto enorme, ¿no? Pero la verdad es que en el fondo se basa en un plano sorprendentemente simple. Así que hoy vamos a desmenuzar toda esa complejidad. Juntos vamos a transformar ese laberinto en un mapa que sea claro y sobre todo directo. Y ojo, que quede claro, esta simplificación no es algo que nos sacamos de la manga. Nuestro análisis se basa en marcos y principios ya muy establecidos por expertos en la materia. Así que, con esa confianza, pues empecemos a explorar este terreno. Es una sensación súper común, ¿cierto? Uno ve los formularios, escucha todos esos términos y piensa que se necesita ser un especialista para entender lo más básico. Bueno, el propósito de este análisis es precisamente entregar ese mapa que parece que siempre hace falta. Y aquí, justo aquí, está la clave de todo. Porque a pesar de que hay miles y miles de páginas de leyes fiscales, casi cada dólar que se paga en impuestos cabe en solo 3 cubetas. Una vez que se entiende este concepto, de verdad, todo lo demás empieza a tener mucho más sentido. Este es nuestro mapa mental, y es de lo más sencillo. Ganas, compras y posees. Prácticamente cualquier impuesto, desde el más común hasta el más específico, va a encajar en una de estas 3 ideas. Este va a ser el marco que usaremos para construir nuestro entendimiento. A ver, empecemos. Vamos con la primera y la verdad, la más grande de las categorías, la que probablemente tiene el efecto más directo en la mayoría de la gente: los impuestos que se aplican sobre los ingresos y las ganancias. Dentro de esta primera cubeta tenemos 4 componentes principales. El impuesto sobre la renta para individuos y para empresas, los impuestos de nómina, que son los que financian programas sociales clave, y los impuestos sobre las ganancias de capital, que son los que aplican cuando se vende una inversión. Un punto clave aquí es que el impuesto federal sobre la renta no es una tasa fija para todos, es progresivo. ¿Qué significa eso? Pues que a medida que los ingresos de una persona van subiendo, el porcentaje de impuestos sobre sus ingresos más altos también sube, en tramos que van desde un 10 hasta un 37%. Ahora pasemos a los impuestos sobre la nómina. Estos números son muy importantes. El 12.4% es para el Seguro Social y el 2.9% para Medicare. Pero lo más crucial aquí es que este costo se divide justo por la mitad. Una parte se retiene del cheque del empleado y la otra mitad la paga directamente el empleador. A ver, en el mundo de los negocios, la estructura de la empresa lo es todo. Las grandes corporaciones, las que conocemos como corporaciones C, pagan impuestos directamente sobre sus propias ganancias. Pero para la mayoría de las empresas más pequeñas, pensemos en las S-Corps o las LLCs, las ganancias como que atraviesan el negocio y son los dueños quienes la reportan en sus declaraciones de impuestos personales. Muy bien, ya quedó cubierta la primera categoría. Pasemos ahora a la segunda parte de nuestro mapa para ver cómo se va armando esto. Los impuestos que pagamos cada vez que compramos algo, ya sea un bien o un servicio. Estos impuestos son, pues, parte de la vida diaria. El más famoso de todos es el impuesto sobre las ventas, que lo aplican la mayoría de los estados. Pero no es el único, ¿eh? También existen los impuestos sobre los ingresos brutos de las empresas y los llamados impuestos especiales, que son para productos muy específicos. Este es un concepto que de verdad es fascinante. La pirámide fiscal. Miren, a diferencia del impuesto sobre las ventas, que se paga una sola vez al final, algunos estados tienen impuestos sobre los ingresos brutos que se cobran en cada paso de la cadena de producción. El fabricante paga, el mayorista paga, el minorista paga, y todo ese impuesto acumulado pues se esconde en el precio final que el consumidor termina pagando. Y luego tenemos estos, los impuestos especiales o excise taxes. Como dice la cita, no son generales para nada, sino que se enfocan en productos o servicios muy particulares. Pensemos en la gasolina, los cigarros, las bebidas alcohólicas o hasta en los boletos de avión. Cada uno de esos tiene su propio impuesto específico. Y esto nos muestra un punto clave. Los impuestos no solo sirven para recaudar dinero, muchas veces tienen un objetivo social. Los impuestos tan altos sobre el tabaco y el alcohol, mejor conocidos como impuestos al pecado, buscan a propósito que estos productos sean más caros para, pues, desincentivar su consumo. Ok, ya llenamos las 2 primeras cubetas de nuestro mapa. Ahora vamos a la última, la tercera parte de nuestra estructura. Se trata de los impuestos que no están ligados a lo que se gana o se compra, sino a la riqueza y los bienes que ya se tienen. En esta categoría final, el jugador más importante, sin duda, es el impuesto a la propiedad, principalmente sobre bienes raíces como casas y terrenos. Además de eso, encontramos 2 impuestos que están relacionados con el final de la vida, el impuesto al patrimonio y el impuesto a la herencia. El punto crucial aquí es entender el impacto directo que tienen estos impuestos. El dinero que se recauda con el impuesto a la propiedad generalmente se queda en la comunidad local.
Es lo que paga por las escuelas públicas, los departamentos de policía, los bomberos y otros servicios esenciales que nos rodean a diario. A ver, aquí hay una diferencia que puede parecer muy sutil, pero créanme que es muy, muy importante. El impuesto federal al patrimonio, el estate tax, lo paga la masa de bienes del difunto antes de que se reparta a los herederos. Por otro lado, el impuesto a la herencia, o inheritance tax, que solo existe en unos poquitos estados, ese lo paga la persona que recibe los bienes. Son dos cosas totalmente distintas. Ok, ya exploramos las tres categorías. Vimos las piezas por separado. Ahora, ¿qué tal si damos un paso atrás para armar el rompecabezas y ver la foto completa de cómo se financia el gobierno? Este gráfico lo deja clarísimo. De todas las fuentes de ingreso, los impuestos sobre la renta individual son, pero por mucho, la pieza más grande del pastel de ingresos fiscales en Estados Unidos. Le siguen muy de cerca los impuestos sobre la nómina. Juntos, estos dos impuestos sobre lo que se gana dominan por completo el panorama. Y aquí está, nuestro mapa mental completo, todo en una sola tabla, nuestras tres categorías: ganas, compras y posees, con todos los tipos específicos de impuestos que hemos platicado. Este es, digamos, el plano simplificado de toda la arquitectura fiscal estadounidense. Y tan interesante como lo que sí está en la lista, es lo que no está. Es notable que a diferencia de muchísimos otros países desarrollados, Estados Unidos no tiene un IVA a nivel federal. Tampoco existe, por lo menos hasta ahora, un impuesto federal directo sobre la riqueza, aunque es un tema que está en debate constantemente. Y eso, bueno, eso nos deja con esta última pregunta para reflexionar. El plano que hemos descrito ha definido el sistema durante décadas, pero con todos los cambios en la economía digital, en la forma de trabajar, en la distribución de la riqueza, ¿será que este plano seguirá siendo el mismo en el futuro? ¿O estaremos al borde de un capítulo completamente nuevo en la historia de los impuestos en Estados Unidos?